Hola, Dios te bendice en esta noche, Ministerio de Intercesión, orando por restauración espiritual. Qué bendición, qué gozo y qué privilegio podernos ver y poder entender que es por el Espíritu Santo de Dios que nos podemos dar esta cita. Un tiempo maravilloso, un tiempo precioso, en la presencia de un Dios que es bueno. No se te olvide, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Te invito a que me acompañes en esta noche, en este tiempo, y oremos al Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos lleve de su mano conforme su palabra a entender esta gloriosa verdad y que en nuestro corazón la podamos albergar y la podamos compartir a otros. Si tú estás de acuerdo conmigo, di amén. Cierra tus ojitos, inclina tu cabecita y oremos al Señor. Padre mío y Dios mío, te doy gracias en esta noche, Padre Celestial. Una noche que estoy convencido, tú nos has dado, tú has propiciado, Señor, para que conforme al propósito y a tu voluntad, Señor, yo pueda dar esta palabra de parte tuya a los cientos de miles de personas, Señor, que a lo largo del tiempo, Señor, van a encontrar esta enseñanza y van a ser parte, Dios mío, de una noticia buena, de una noticia que levanta, que transforma, que anima, Señor, y que nos permite acercarnos a ti. Mi buen Dios Espíritu Santo, yo me abandono en tus brazos. Señor, ayúdame para que yo pueda, Dios mío, solamente con tu autoridad y en tu poder, llevar esta palabra, bendito Dios. Dame la sabiduría, Señor, de lo alto. Yo me abandono en tus brazos y coloca las palabras tuyas, Espíritu de Dios, a fin de que retumben en el corazón de cada persona que escucha y que ve, Señor, esta enseñanza. Oh Dios, yo te pido por cada persona necesitada de ti. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que hables al corazón, a la mente, al intelecto de cada persona. Pero sobre todo que esta palabra, Señor, transforme los corazones, rompa los paradigmas y permita a toda persona entender que esta es una realidad y una verdad absoluta. Que no se trata de una religión, sino que se trata de la verdad del Hijo de Dios, quien vino en carne y sangre y murió en una cruz para lavar nuestros pecados y salvarnos de toda condenación. Gracias por cada persona que puede escuchar esta palabra. La bendigo y la bendecimos como ministerio en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo me alegro en el Señor por este tiempo precioso y vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que tomes tu Biblia de una manera reverente y vamos a estar hablando de un tema muy precioso. Esta enseñanza lleva como título Sal de ahí, sal de ahí, y ya lo vas a ver por qué y lo vas a entender. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 11, una lectura bastante conocida, bastante enseñada, una palabra que tiene una narrativa muy puntual, muy precisa y muy concisa, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar para que esta palabra permita tener ese concepto y ese contexto en el cual vamos a sentirnos muy bendecidos. Y quiero leer esta lectura, o quiero hacer esta lectura más bien leyendo algunos versículos, no de recorrido, sino puntualizando en algunos, porque la lectura es extensa. Entonces quiero centrarme en lo que es la historia de la resurrección de Lázaro. Capítulo 11, versículo 1 al 6. Voy a leer esta primera parte en la bendición y con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta.
María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Versículo 11. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Versículo 17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Versículo 30. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta, cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa. Creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Versículo 38. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Versículo 41. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Amén. Qué historia poderosa, maravillosa. Qué historia tan fuerte en el sentido de todos los elementos que la conforman. Y quiero precisamente comenzar a hablarte de esta historia, de la manera como comienza el evangelista a narrarla. Y dice que habla de un hombre de nombre Lázaro que estaba enfermo. Y yo quiero partir de esta primicia de lo que nos da este versículo. Un hombre, Lázaro, que estaba enfermo. ¿Y por qué quiero partir de ahí? Porque yo quiero que entendamos en la palabra de Dios el principio del dolor, de la angustia, de la desolación que hoy está viviendo todo el mundo a nivel global. Y hay que entender desde la palabra de Dios que todo esto tiene un inicio, todo esto tiene un principio por el cual el hombre, la humanidad, ha venido atravesando por muchos dolores, no solamente por enfermedad, sino por situaciones sentimentales, situaciones económicas, situaciones familiares que duelen, que aporrean el corazón y que aporrean el alma. Todo esto tiene un principio. Pero déjame decirte que la lepra, la enfermedad más temible que ha existido
y que existe, pero que no existirá por siempre, se llama el pecado y la práctica del mismo. Yo quiero que con mucha atención entendamos y examinemos por qué todo este caos de enfermedad que no solamente hoy está en todo el globo terráqueo, sino que ha estado por muchos. Yo diría que por toda la existencia del hombre siempre ha existido la enfermedad, siempre han existido las situaciones difíciles, siempre han existido los problemas, siempre han existido los momentos de dolor y de tristeza, porque esto se generó en algún punto de la historia del hombre. Y quiero recordarte algo importante. La enfermedad no la coloca Dios. No es la voluntad de Dios que haya enfermedad ni que haya enfermos. Porque sería incoherente pensarlo así cuando el mismo Hijo de Dios vino a morir en una cruz y dice la Biblia que Él llevó a la cruz toda enfermedad y toda dolencia. La enfermedad no es voluntad de Dios en la vida del ser humano. No lo fue desde que lo creó, no lo es ni lo será. Y ahí me voy a remontar para que entendamos un poquito y le demos el desarrollo a esta historia. ¿Por qué comenzamos hablando de que en la historia Lázaro comienza diciendo que estaba enfermo? Vamos a ir a entender el principio de todos estos dolores y puntualmente de esto que se llama enfermedad. Ven conmigo al libro de Génesis. Quiero que me acompañes al libro de Génesis. Gloria sea el nombre del Señor. En el capítulo 2 del libro de Génesis encontramos una poderosísima declaración que hace Dios. Génesis capítulo 2. Versículo 26. Mira lo que dice, atiende lo que dice, porque esto es importante en esta noche para tu vida. 2 versículo 26. Mira lo que dice. Voy a rectificar. Versículo 26. Perdón, Génesis 1, versículo 26. No 2. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Aquí hay una declaración del mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que venía de crear todas las cosas en este universo. Él crea al hombre y dice, yo lo quiero hacer a imagen y semejanza. Un ser que es creado con todas las cualidades y características para que viva en paz, en gozo, en bendición, en tranquilidad. La enfermedad no fue algo que Dios creó, pero vamos a tomar por qué el principio de tanto dolor a través de la enfermedad a lo largo de los tiempos y hoy como parte de esta pandemia está tan puntualizada. Dice, no obstante el hombre desobedece. Y allí en este evento de Génesis 2.15, ahora sí Génesis 2.15 a 17, vamos a ver qué nos dice esta palabra. Mira, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice, si comes de su fruto, sin duda morirás. Ahí es donde yo quiero puntualizarte. El hombre fue diseñado y destinado a vivir en la presencia de Dios. El hombre fue diseñado y creado para disfrutar de una vida en plenitud, en paz, en salud, en bendición, en gozo, en alegría, disfrutando lo que Dios había creado precisamente
para que él lo gobernara, pero le dijo: si comes de ese fruto que yo te estoy diciendo no debes comer, sin duda morirás. Y allí está la cláusula donde realmente entendemos que el hombre fue el que propició esto tan duro y tan cruel y tan triste como es que hubiera entrado esta maldición de la enfermedad. Y quiero llevarte a otro texto. En el capítulo 3, versículo 9 de Génesis, estamos en Génesis, capítulo 3, versículo 9, dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Aquí ya vemos el evento que empieza a determinar lo que se define como el dolor y la angustia, la desolación y la tristeza a través de la enfermedad y a través de otros hechos, pero puntualmente a través de la enfermedad. Y quiero ahí mismo, capítulo 3 de Génesis, versículos 16 y 17, mira lo que dice: dado que hiciste caso a tu esposa, le habla Dios a Adán, y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita. Escúchame bien lo que Dios dice y prorrumpe para Adán y para Eva. La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Y sigue diciendo, versículo 19: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y allí está el significado de que nosotros lo más seguro que tenemos en la vida es que una vez que nacemos tenemos un día que debemos morir. ¿Por qué? Porque el pecado de desobediencia causó que todo esto que el hombre ha vivido por toda su vida, de dolor, de angustia, de soledad, de tristeza, de ansiedad, todo eso fue causado por algo que se llama el pecado. Y hoy no es diferente. Hoy la lepra más grande que ha llevado al mundo y que ha condenado al mundo al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, se llama la práctica del pecado, el dejar de mirar a Dios y el dejar el temor a Dios. Es por eso que quise puntualizarte bien en la historia que comenzamos a leer de Lázaro, esto de que Lázaro estaba enfermo. Y es una condición de todos los seres humanos. No creas que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos aceptado a Jesús, no nos enfermamos. Claro que nos enfermamos. Solo por una simple razón, porque nosotros somos de carne y hueso. Y también, aunque hemos recibido a Cristo como Salvador, aunque lo hemos recibido y aceptado como nuestro sanador, nuestra naturaleza humana y pecaminosa nos hace vulnerables a todas estas situaciones, pero solamente en Cristo Jesús estamos seguros que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos sana y que Él es el que nos da la seguridad de poder caminar en esa paz, en esa tranquilidad y en esa libertad. Ahora bien, siguiendo con la historia que leímos, dice que Lázaro, vamos ya a Juan nuevamente, capítulo 11, dice que Lázaro enfermó y estaba muy enfermo. Y agrega esta palabra, dice en el versículo 3, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Ya no solamente estaba enfermo,
estaba muy enfermo. Sin embargo, Jesús, que es Dios, que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente, él sabía exactamente lo que hacía cuando dijo, o cuando oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Y esto lo sabía él, pero los discípulos no lo sabían. Quizás tú también en este momento, todo esto que ves, todo este caos, todas estas tinieblas, toda esta oscuridad, simplemente te está llevando a un punto donde no hay esperanza, donde todo se terminó y aún a Dios lo has relegado simplemente a dejarlo ahí en un rincón. Pero Dios sabe lo que está pasando. Yo sé que en este momento el mundo está enlutado. Yo sé que en este momento hay familias, hay personas que están pasando momentos muy difíciles de dolor y de angustia, porque esto es lo que ha causado la maldad en la tierra. Esto es lo que ha causado que el hombre baje su mirada del cielo y la coloque en un mundo que no es sino de pecado, de maldad, de inmoralidad y de cosas vanas, efímeras, pasajeras, de envidia, de pleitos, de vanidad, de contiendas. Lo que ha hecho que esto se desate en toda la tierra es el pecado que mora en la tierra. Y quizás mucha gente no puede comprender esto porque necesitan que el Espíritu Santo de Dios entre a morar en sus corazones para que lo puedan evidenciar. Pero yo te lo puedo decir con toda seguridad. Cuando leemos Génesis, Dios le advirtió al hombre que no podía pecar. La desobediencia es pecado y el hombre desobedeció. Lo que Dios dijo que no hicieran, el hombre lo hizo. Y por tanto cayó en una situación de desgracia y de dolor y de sufrimiento. Y por eso en la historia de Lázaro yo tomé como referencia la enfermedad que en el mundo se traduce como esa forma o esa manera de nosotros entender que la práctica del pecado la produce y no solamente la enfermedad, sino toda angustia, todo dolor, toda desesperación. Por eso la quise tomar como referencia en este pasaje, para que tú te des cuenta de que es algo que tenemos que llevar delante de Dios. Y fíjate en algo, la enfermedad, dice esta palabra, condujo a que Lázaro muriera, porque la enfermedad es progresiva a fin de que haya o venga la muerte. Ahora bien, nosotros entendemos en esta lectura algo y quiero llevarte allá. Nosotros entendemos que la enfermedad produce muerte. Y eso lo vemos en el capítulo 11 de donde estamos, San Juan. En el versículo 11 dice: después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, o sea, se había muerto, dijo Jesús, pero ahora iré a despertarlo. Qué interesante. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Físicamente Lázaro se había muerto por la enfermedad que había padecido. Lázaro está muerto, dijo Jesús. Todo lo que es pecado, todo lo que yo puedo entender como la mayor lepra de toda la historia del hombre, que se llama pecado, toda esa enfermedad que finalmente no es sino el pecado y la maldad que hay en el mundo, va a conducir a la muerte. Conduce a la muerte. Y eso es lo que yo te vengo hoy a decir: sal de ahí. Sal de ahí. Escúchame bien. Versículo 17.
Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. ¿Qué es la tumba? ¿Y qué representa la tumba en este pasaje o en esta narrativa? Mira, te lo explico. La tumba es una cueva. Literalmente es un lugar físico, llámese fosa, hoyo o cueva, donde reposa un cuerpo sin vida. Eso es una tumba. Es un lugar físico, llámese hoyo, fosa o cueva, donde reposa un cuerpo sin vida. Y yo te vengo a decir, no hay peor tumba que el mundo en que vivimos. No hay peor tumba que todo esto que finalmente vemos simplemente gente viva, pero muertos. Porque cuando uno vive en el mundo sin Cristo, cuando uno vive en el mundo sin Dios, cuando uno vive en el mundo sin depender de Dios, está muerto. ¿Y por qué te lo digo de esa manera tan contundente, de esa manera tan fuerte? Porque la Biblia lo dice. Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta. Quiero hacértela con toda sinceridad. ¿Cuánto tiempo llevas muerto en la tumba del mundo? Está fuerte esa pregunta. Sí, ¿por qué te lo digo? Mira, cuando yo voy a la palabra de Dios, yo encuentro algo que no me sorprende, pero sí me inquieta. Porque hay gente que no lo sabe. Hay muchas personas que no lo saben. Voy a llevarte a una lectura en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Quiero rápidamente ir a esta lectura. Gloria a Dios, porque sé que esta palabra nos va a levantar. Primera de Juan, capítulo 2. Y quiero que leamos a partir del versículo 15. Dice: no amen a este mundo ni las cosas que ofrece el mundo, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y escúchame. Este mundo se acaba junto con toda la gente, junto con lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, quien vive en el mundo, bajo los designios del mundo, bajo la óptica del mundo, bajo los preceptos del mundo, no puede vivir. No puede decirse o sentarse que quienes viven en el mundo y bajo todo el dominio de este mundo van a vivir, porque la Biblia lo dice. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá. Si aquel que hace lo que a Dios le agrada vive, aquel que hace lo que a Dios le desagrada muere. Es así de sencillo, es simple, una relación matemática. Si haces lo que a Dios le agrada, vives. Si haces lo que el mundo te demanda, mueres. Porque el mundo y todo lo que la gente hace en el mundo pasa, se acaba, se elimina. Y por eso es que yo te digo y te pregunto, ¿cuántos años llevas viviendo en la tumba del mundo? Sin esperanza, en dolor, en sufrimiento, en angustia, en zozobra, en desazón, en agotamiento. ¿Cuánto tiempo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, vive y permanece para siempre. Por eso es importante
esta tumba tenerla como un elemento para yo llevarte en la historia cómo se desarrolla igual paralelamente con tu vida. Ahora bien, en el versículo 38, nuevamente de San Juan, vamos a regresarnos, dice: Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. ¿A qué se refiere esta palabra si yo la puedo entender en el espíritu? Dice que Jesús llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Si entendemos que la tumba es este mundo donde la gente está perdida, está muerta en sus delitos y pecados, Jesús viene a la tumba, Él viene de su reino, de su trono, viene a este mundo que representa esa tumba, pero se encuentra que con una piedra tapaba la entrada. ¿Y qué es esa piedra que tapa la entrada? Son aquellos prejuicios que no permiten que tu corazón y tus oídos escuchen el llamado de Dios a fin de que tú vivas y nuevamente vuelvas a revivir de esta tumba que se llama mundo. Jesús viene de su trono, desciende a esta tierra que es el sinónimo de tumba, donde las personas están muertas, aunque viven, porque están sin Dios, están alejadas, sin esa preciosa esperanza y ese plan de salvación. Y Jesús se encuentra en esta historia con una piedra que estaba tapando precisamente esa entrada. Y es lo que tu prejuicio religioso, es lo que tu prejuicio de tu ego, de tu vanidad, de tu orgullo, del que dirán, no deja que escuche la voz de Dios, esa voz de Jesús que te quiere levantar, que te quiere revivir, que quiere realmente hacer en ti que nazca nuevamente un espíritu para vida, lleno de esperanza, lleno de luz, lleno de alegría, lleno de esa bendición que Él quiere darte. Pero Jesús dice: corran la piedra a un lado. ¿Sabes qué te dice Jesús en esta noche? Corre esa piedra que obstruye que yo pueda entrar a tu vida, que yo pueda entrar a tu corazón. Corre esa piedra, ese prejuicio religioso, ese que dirán, esa vanidad, ese egocentrismo, córrelo para que yo pueda entrar. Es la única forma y solo está en ti correr esas piedras o esa piedra que no te deja que Jesús pueda entrar y pueda hacer lo que dice enseguida. Así que corrieron la piedra a un lado, versículo 41. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Lázaro, sal de ahí, sal de esa tumba, sal de ese mundo, sal de esa muerte. Yo quiero llevarte a una vida nueva, yo quiero resucitarte hoy. Yo quiero que tú sepas, entiendas, escuches mi voz que te dice: sal de ahí, de un mundo donde te estás muriendo, porque el pecado y la maldad te están llevando no solamente a enfermedad, sino a dolor, a angustia, a desolación, a tristeza, a ansiedad. Sal de ahí, sal de esa tumba, sal de ese mundo de pecado, sal de ese mundo de maldad, sal de ese mundo de tristeza, de dolor, sal de ese mundo donde estás vendado, sal de ese mundo donde no hay esperanza. Sal de ahí, Pedro, Juan, Marta, Eduardo, María, sal de ahí. Te dice Jesús en esta noche. Y dice que el muerto salió, Lázaro salió. Yo te digo con todo mi corazón en esta noche, esta historia tiene que ver mucho con tu situación y con la situación de todas las personas en este mundo. El pecado, y por el pecado entró la enfermedad, la tristeza, la soledad, el dolor, la angustia.
La mayor lepra de enfermedad se llama al practicar el pecado. Y Jesús viene a este mundo que es sinónimo de una tumba, de un sepulcro, a llamar a la vida a quienes están muertos en Él. Quizás sea tu situación, quizás sea la situación de muchos. Y el Señor quiere hoy resucitarte. No importa que hayan pasado muchos años. Lázaro llevaba 4 días de haber estado muerto y ya sepultado. Pero no importa el tiempo que tú estés en esta tumba que se llama mundo. Lo importante es que escuches ese grito de Jesús que te dice: sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Quiero darte vida, te dice Jesús. Quiero revivir en ti un espíritu de esperanza. Pero sal de ahí, sal de esa tumba, sal de ese mundo de pecado, sal de ese mundo de maldad, sal de ese mundo de condenación. Porque para eso Él vino, para salvarte, para llamarte y para revivirte. Qué bonito poder entender esta palabra y que la guardes en tu corazón a fin de que la puedas llevar todos los días frente de ti y podemos entender lo que dice San Juan 11:25 para que oremos. Dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Jesús es el único que puede darte vida y puede devolverte la esperanza de vida. Pero eres tú quien decide seguir en la tumba de este mundo o escuchar el llamado de Jesús que te dice: sal de ahí. Hoy es una buena oportunidad para que salgas de esta tumba que se llama mundo, donde muchos vivos están muertos, y realmente comiences a creer que Jesús es la resurrección y la vida. Vamos a orar, pero antes vamos a escuchar un corto fragmento de una melodía y preparamos nuestro corazón para que oremos al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea al Dios y Padre. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Señor Padre mío, gracias te doy por esta palabra, Dios, que nos has regalado. Gracias, Espíritu Santo, porque yo entiendo que no soy yo, sino tu palabra para estas personas que hoy necesitan
Señor, escuchar esa voz tuya, Jesús, que les dice: sal de ahí, quiero que vivas. Sal de ahí, quiero resucitarte a una vida plena de gozo, de paz, de esperanza por el Espíritu Santo de Dios. Padre mío, que esta palabra, Dios Santo, se interne, se impregne en el corazón, en la mente, en la vida de todo el que la escucha, y que en el nombre de Jesús esta palabra salte ahí, Señor, se convierta en rema para que muchos puedan escuchar esta bendita esperanza y oportunidad que tú les das a través de esta palabra. Dios te bendiga en esta noche, que el Espíritu Santo te guíe, te ayude, te bendiga, te levante. Este ministerio te abraza y te dice: Dios está contigo. Levántate, sal de ahí, porque el Señor es vida y te la quiere dar. Dios te bendiga, nos vemos el sábado 9 de la mañana y no olvides de compartir esta palabra. Te amamos, Dios te bendiga y Dios te guarde. Transformado en mi vida, ya es un milagro.